Familia, ya vieron en los clips. Tengo a mi amiga Cristi, una mujer brillante. Dejen todas las preguntas que quieran, todos los comentarios que quieran. Compartan este episodio. Creo que es un must para proteger la verdadera soberanía y democracia panameña. Aquí le dejaré todas las redes sociales de Cristi y vámonos con el pod. Bueno, Cristi, cuéntame cómo están los hombres. Mentira. Ya, oye, Cristi, bienvenida al podcast. Ahora sí estamos grabando, ya tú. ¿Listo? Sí, estamos grabando. Pero déjame tomar esta vaina porque... La gente piensa que yo tomo esa vaina porque necesito tomar eso, no, que a mí me gusta. No sé qué te puedo decir. Cristi, bienvenida al podcast. Voy a sesgar a la gente una vez. Ok. Y para que tu familia vea. Pero yo opino, y mi opinión, en algunos lugares de Panamá, medio que tiene su peso. Una de las mujeres más brillantes que he conocido. Y bueno, es la segunda vez que nos vemos. Sí. ¿Verdad? Cierto, correcto. Así que bueno, empezamos por ahí. Cuéntale un poquito a la gente y a mí, porque yo no sé. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Y cómo llegaste al lugar donde estás ahora mismo? En verdad lo habíamos hablado hace tiempo, entonces por fin que estoy aquí de visita logró suceder. Yo soy periodista. Primero y antes que todo, yo soy periodista. Yo empecé mi carrera bien jovencita, cuando todavía estaba en la universidad. Yo empecé trabajando en la prensa cuando tenía como 20 años, ¿no? 20, 21 años. Este podcast es gracias a Red Bucal. Por menos de $2 al mes tienes limpieza y servicios odontológicos. Aquí te dejo los links, el Instagram, el website. Menos de $2 al mes. No hay excusa para tener tu sonrisa 10 de 10 con Red Bucal. O sea que yo cubría Asamblea Legislativa cuando era una niña. Y bueno, después seguí como periodista. Yo trabajé en Londres como periodista de finanzas y la vida me fue llevando a irme un poquito de solamente ese rol de periodista, aunque yo siempre me voy a identificar como periodista. Claro. Y el punto que lo que yo hago hoy es o trato de hacer como una mezcla de cosas. Tengo presencia en los medios, en Panamá y en el extranjero, pero lo más importante y lo que hoy ocupa la mayor parte de mi tiempo es que yo estoy terminando un doctorado en ciencias políticas. Y al mismo tiempo, en esa misma universidad donde estoy terminando el doctorado, y los doctorados que la gente piensa que es, todavía está estudiando, no. El doctorado es un trabajo full time donde tú haces tu propia investigación. Agarras un tema y escribes papers, de investigación que después tienen que ser revisados por tus peers. Y además enseño en la universidad, en King's College de Londres, donde enseño Political Economy y Economics of Politics, que son dos cosas distintas, aunque no lo creas. Y eso es lo que hago hoy. Entonces yo trato de mezclar como mi vida académica con todavía poder ser analista política en los medios. Tengo muchas preguntas. Pero vamos a empezar por una vaina que me llama la atención. Bueno, tú eres panameña. Yo soy panameña. ¿Y estudiaste aquí en Panamá? Yo hice... O sea, la escuela, pues. Yo hice, sí, la escuela de secundaria. Secundaria yo hice aquí. Ok. ¿Por qué? Porque no es muy normal. Realmente no es muy normal que... Escuela privada. Okay, que una mujer de escuela privada se mete a estudiar periodismo, que hace periodista. Es la minoría. ¿De dónde nace esa idea o esas ganas de...? La realidad es que yo siempre iba a ser periodista. O sea, eso siempre iba a pasar. Yo vengo de una familia de abogados. Ajá. Y yo no iba a ser abogada. Y yo escribía muy bien. O sea, desde la escuela yo escribía muy bien. Entonces yo siempre iba a ser periodista. Creo que yo pasé por un año que cambié de carrera y empecé a estudiar publicidad en Argentina. Y eso fue como el gap de un año y medio donde yo dije, no voy a ser periodista, voy a estudiar publicidad. Y después, un verano, y voy a echar esta historia que mi mamá se va a morir de la risa, en Argentina los veranos eran muy largos. Y era como el tercer verano, que yo regresaba acá un verano, y me pasaba 3 meses en mi casa sin hacer nada. Y a mi mamá no había nada que le molestara más que verme dormir hasta la 1 de la tarde. Llegó un verano y mi mamá me dijo, mira, a mí no me importa qué vas a hacer, pero tú tienes que trabajar en algo este verano. O sea, no te voy a ver pasarte 3 meses. No más, hasta aquí llegaste. Y bueno, conseguí un internship en la prensa, en ese momento, en la revista Ellas. Y fue un poco de suerte porque justo Ellas había tenido una periodista que se estaba yendo a estudiar afuera y tenían un hueco y me dieron la oportunidad de poder escribir. Que una cosa inusual, que tú pongas a una peladita que está en la universidad a escribir, y me tocó.
y ese verano lo trabajé en ellas cubriendo temas sociales. O sea, que me pasé, exacto, como tú dices, una muchacha de escuela privada, no usualmente se pasea por, yo ese verano me pasé por Curundú, por Cerro Batea, cubriendo como historias de interés social, que me pareció súper interesante y súper bonito, y me fue muy bien. Y la prensa me ofrece y me dice como, mira, si tú te quisieras regresar a Panamá, hay un puesto en la sección de política. Y básicamente así fue. Yo dije, lo agarro, estábamos en un momento políticamente revolucionado del país, se acaba de romper la alianza de Juan Carlos de Varela y Ricardo Martinelli, y fue un momento, o sea, esa fue mi primera semana en la prensa, y venían después las elecciones. ¿Pero tú eras una bebé en ese año? Sí, tenía 20, 21 años. Sí, yo claro. no había terminado la universidad. Cuando me dicen, dizque, bueno, si quieres te entrenamos, y así empecé. Y así terminé la universidad, me regresé para Panamá, entonces yo hacía universidad de mañana o de noche y trabajaba en la prensa durante el día. Qué locura, y disculpe que me interrumpa, qué locura tener 20 años, 21. O sea, te lo juro que me voy a la casa porque estos últimos días he hablado con mucha gente joven y 20, 23, 24. O sea, yo los veo y claro, yo tuve esa edad, obviamente, pero yo los veo y yo digo, wow, están tan jóvenes, o sea, muchos saben qué quieren, pero están tan perdidos del contexto real de las situaciones, porque tú puedes estar enterado de la información, pero no tienes mucha idea del contexto. Yo me transporto a ese momento que tú empiezas a trabajar en política, cuando tengo la imagen que lo criticaban al presidente, dije que le estaban aplaudiendo a Varela porque se iba, porque decían que... O sea, yo me acuerdo de esa vaina y dije, qué locura, y que tú pudieras estar ahí para trabajar en eso, me imagino que eso te tuvo que haber, como dicen, hecho madurar o saber si te gustaba o no te gustaba. No, eso fue... A ver, yo siempre le voy a dar muchas gracias a la prensa y a la gente que yo tuve en la prensa que me guió, ¿no? Y ese era eso era el prime del periodismo, esos eran los últimos años del periodismo tradicional que estaba en su prime, porque ya estaba ya pegando duro Totalmente. las redes sociales, estaban comenzando. Exacto, a mí me tocó todavía ver cuando lo más importante todavía era el impreso. Claro. Después a mí me mudaron... Que la prensa era así todavía los domingos. Que era así todavía los domingos, donde el impreso todavía era el centro. A mí me tocó ver parte de esa evolución de página web, porque yo empecé trabajando en impreso, después página web, y después cuando unificaron ya todo página web con impreso. Y yo tengo que agradecer a la gente, yo tuve a grandes periodistas en ese momento que me pudieron guiar, pero sí, fue bautizo de fuego, súper interesante. Lo amé cada segundo de esa época. Yo creo que para mí fue la gran escuela. Yo no fui de esas personas que siempre supo lo que quería. Yo estuve bastante perdida también. Yo di 1000 vueltas. Me tomó un montón de tiempo terminar la universidad. Undergrad me tomó, o sea, mi bachillerato, me tomó muchísimo tiempo. Entonces, yo sí entiendo esa idea de que no todo el mundo sabe bien. ¿Por qué te gustaba estudiar? A mí no me gusta estudiar. ¿No te gustaba? O sea, porque escogiste, chucha, como que tú, mi amigo, no te gusta leer y quieres ser doctor, o sea... A mí no me gustaba estudiar. A mí no me gustaba, por ejemplo, yo no fui una excelente estudiante en la escuela, por ejemplo. Claro. Yo era como, ok, ¿no? Claro. Pero a mí no me gustaba estudiar. 4,2. Por ahí, más o menos. Yo era como, estaba como en el medio fresh. Claro. A mí me costó mucho tiempo encontrar disciplina. No era inteligencia, no era que a mí no me gustaba aprender, pero... A mí, adolescente, incluso mis primeros años, como después de la escuela secundaria, disciplina, que para mí es lo más importante, para lo que quieras hacer en tu vida. A mí me costó un tiempo poder hacer eso, encontrar disciplina. Y entonces, de ahí tú te gradúas de periodista. En comunicación social en la USMA, se llamaba esa época. Así como dices, no, claro. Y de ahí entonces tú dices, sí, ¿cómo terminas en Inglaterra? Y también explícame cuál es la diferencia entre... ¿Cómo que es? Political Economics and the Economy of Politics. Bueno, Inglaterra, yo tengo un love affair con Londres, que es donde vivo ahora. Y ha sido ¿Te gustaba Hugo Sherlock Holmes? Me gustaba Hugo Sherlock Holmes, me gustaba mucho Harry Potter. O sea, yo tengo como... Oliver Twist. Yo he tenido como love affairs con ciudades. Lo tuve con Buenos Aires por mucho tiempo y viví en Buenos Aires, y después lo tuve con Londres y lo he tenido con Londres hasta el sol de hoy. Yo me fui a hacer mi maestría. Después que se acabó ese periodo político en Panamá
y yo terminé la universidad. Las dos cosas coincidieron al mismo tiempo. Cuando ya yo llego hasta la elección de 2014. Para mí era súper importante. Como yo había visto... fuiste cuando ganó el panameñismo. Exacto. Yo cubrí hasta esa elección. Ya, te salvaste. Salvaste, no quiero decir nada, te salvaste, cerró Clubman. Exacto. Ajá, dale, sí. A mí me tocó yo quería cerrar en Panamá, para mí era muy importante cerrar ese ciclo político en Panamá, pero yo siempre tuve la idea de que yo me iba a volver a ir. Y entonces terminé la universidad, se cierra ese ciclo político en el país y yo me voy a estudiar a Londres y hago una maestría en Latin American Politics en University College London, UCL. Y me quedo allá trabajando, o sea, terminé la maestría, todo bien, me quedé trabajando después de periodista, pero de finanzas, cubriendo emerging market debt, o sea, las deudas de los países emergentes. Y yo no sabía nada de finanzas, nada de finanzas. Y eso fue como hacer otra maestría, o sea, eso fue como hacer que me pagaran para hacer una maestría, porque tuve la oportunidad de en el centro financiero más importante del mundo, o el segundo centro financiero más importante del mundo, trabajar en finanzas. Entonces ahí quedé, y después de eso me ofrecen un trabajo y me mudo para España. Y me quedé trabajando para un banco en España por 3 años. Y fue una excelente experiencia, pero yo sí sabía que... ¿En qué ciudad? En Coruña, en Galicia. ¿Tuviste los buffer con Coruña o no? Mira que sí, o sea... Para mí los buffer con Coruña vino después que me fui. Ok, que te dio nostalgia. Me dio nostalgia y yo todavía regreso a Galicia. O sea, esa es como mi otra casa. Yo regreso cada 3 veces al año. Tengo gente maravillosa ahí, entonces yo sí voy mucho. Y ahora es como mi segundo hogar. En ese momento me costó mucho venir de Londres. O sea, yo nunca había vivido en una ciudad tan chica. Claro. Porque Panamá es una ciudad mucho más grande que Coruña. Londres es una ciudad mucho más grande que Coruña. Buenos Aires es una ciudad mucho más grande que Coruña. Y yo, siendo una persona de ciudades grandes, eso fue un ajuste muy importante. Claro. Pero al final del día me quedé 3 años. Me iba a ir que por 1 y como las cosas pasan en la vida, me quedé por 3. Y entonces, nada, después de ahí sí cumplí 30 y entré como en una crisis existencial. Dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y yo no quería seguir trabajando en un puesto corporativo, que era como... No era lo mío. Aprendí mucho también, pero yo no sentía que yo era feliz haciendo eso. Claro. Y empecé poquito a poquito a volver a los medios en Panamá. Yo había trabajado con Edwin Cabrera en mi época de la prensa. Y como venían las elecciones de Estados Unidos, ya habíamos cubierto elecciones de Estados Unidos antes, me dieron en ese momento un pequeño espacio para hablar de las elecciones que venían de Estados Unidos. Y poco a poco me fui reinvolucrando en los medios en Panamá. Yo había pasado ya mucho tiempo alejada y me dieron un espacio. Y en eso yo tenía conversaciones con amigos míos y sobre todo con quien había sido mi tutor en la tesis de maestría. ¿Qué era lo que yo quería hacer? Además, yo tuve una persona que me guió muchísimo, tratando de entender dónde estaban mis fortalezas, qué era lo que a mí me gustaba, qué tipo de ambiente. Para mí es muy importante el tipo de ambiente en el que yo quiero estar, ¿no? Eso, para mí, eso cambia todo. ¿En qué tipo de ambiente a mí me podría ir bien? Y así, en conversaciones, en plena pandemia, estaba encerrada con mis papás y en conversaciones salió la idea de hacer un doctorado, que es algo que a veces es mentira cómo pasan las cosas, pero cuando tú no tienes como role models, creo que eso lo habíamos hablado antes, es muy difícil imaginarte a ti haciendo eso. Nadie en mi familia tiene un doctorado. Yo no conocía a nadie en Panamá que hubiese hecho un doctorado. Lo que pasa es que uno de mis mejores amigos de la maestría justo acaba de terminar el de él. Y tuvimos muchas conversaciones y yo dije, mira, esto es algo que a mí me puede gustar, esto es algo para lo que yo creo que yo podría ser buena. Y yo tenía una idea, porque parte del doctorado es tener una idea, querer responder una pregunta. Y cuando yo fui madurando esa idea entre pensar, leer, yo dije, esta es una pregunta que a mí me gustaría pasarme los próximos 4 años de mi vida respondiendo. Y así apliqué. El proceso de aplicaciones de doctorado fue casi 1 año. Apliqué, me rechazaron algunas, me aceptaron en otras y al final encontré como el fit perfecto entre mi supervisor y el programa. Y así quedé, y así terminé. Cuéntame, explícame la diferencia entre las clases que das.
Ok, Political Economy y Economics of Politics. Yo, la primera, que es mi favorita, es la historia de pensamiento casi filosófico de la política económica. Ahí, o sea, con mis estudiantes, yo los acompaño a explorar las ideas, las grandes ideas que han marcado lo que hoy nosotros conocemos como política económica. Por ejemplo, la primera clase empezamos con Adam Smith, y sus conceptos. Después pasamos por Marx, después por ahí vamos con Keynes, Hayek, y terminamos como los pensadores de hoy. Tratando de explorar poco a poco cuáles son esas ideas, o sea, cuál es la dialéctica de Marx, el materialismo de Marx, cómo eso difiere de los pensamientos de Smith, y después cuál es el contraste, porque los dos grandes economistas donde se contrasta mucho fue Keynes y después Hayek, y cómo cada uno responde a una época, y así los llevo. Y es una clase súper interesante porque cuando te das cuenta, todas estas ideas, y a algunos les gusta o no les gusta, pero todos responden a un momento histórico, y hoy todavía sí, claro, es la base de muchos debates ideológicos. Muchos debates ideológicos, filosóficos, incluso claro, a veces de políticas públicas que la gente no tiene idea. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Por qué sí, por qué no? Y entonces esa clase a mí me parece increíble. Sí, claro. Y la otra, que se llama The Economics of Politics, tiene otro nombre a veces que es Public Choice, Okay. que es básicamente usar análisis de costo-beneficio que hacen los economistas para entender decisiones políticas. Claro. Entonces, ahí lo que entendemos, y se hace mucho con la gráfica de oferta y demanda, social benefit cost, el costo-beneficio, el costo social, y ahí entendemos las distintas maneras en las que se organiza el Estado. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un sistema proporcional donde hay muchos partidos políticos versus un sistema mayoritario donde hay dos partidos políticos? Y básicamente lo que hacemos es un análisis de costo-beneficio para entender el autoritarismo, el constitucionalismo. Y es una clase ya más práctica, menos filosófica. Claro, y ya con ejemplos, ejemplos que se pueden comparar actuales con pasados. Sí, ejemplos que se pueden comparar, ya es con gráficas, o sea, ya es una clase donde tiene fórmulas para entender una cosa y la otra, por qué los partidos políticos se mudan hacia el votante medio, qué hace, cuáles son los trade-offs, o sea, que hace que alguien vote por su preferencia de política o su interés o su ideología o por su propia satisfacción. Claro. Porque la gente vota en contra. Esto es algo que a mis estudiantes les vuela la cabeza. Es porque hay personas que votan en contra de su propio beneficio, pero simplemente porque les da placer. Claro. Entonces todo eso tiene una formulita que se puede predecir. El otro día no me acuerdo dónde lo vi. Mi cerebro es una bóveda. ¿Cómo es el pastor? Mi cerebro son 4 máquinas, no me acuerdo. O sea, yo sé muchas cosas, pero no me pregunté cómo las sé. Puede ser que leí o lo vi en un TikTok. Pero yo lo sé. No, que el otro día estaba viendo casualmente eso que acabas de decir. Me pareció eso porque pasa mucho en Panamá y me pasó en la vida real. Y hicimos el ejemplo de que le decían a 2 personas que eran enemigas, le decían que les decía el genio, lo que tú escojas, a tu enemigo le voy a dar el doble. Entonces el tipo decía, yo no quiero $1 millón porque si yo cojo 1 millón, él va a tener 2 millones. Si cojo una mansión, él va a tener 2 mansiones. ¿Sabes qué? Yo no quiero nada. Entonces le preguntan a otro tipo, la misma pregunta, y otro era más inteligente, y el otro coge y quítame un ojo. O sea, a él le quitaron un ojo, al otro le quitaron 2. Y eso te pasa mucho en política. En política la viví mucho. O sea, la gente votaba más por castigo que por beneficio, por joder a alguien que por lo que yo... O sea, es que es interesante porque eso depende mucho también de lo metido que estén o de alguna rencilla. O sea, hay muchos factores. A mí me encanta ese tema. ¿Cómo encuentra, cómo nace o cómo te sientes tú siendo la teacher? Un poco extraño. O sea, al principio para mí fue un poco... Yo siempre tenía muchas ganas de enseñar. Y entonces cuando se dio la oportunidad... ¿Tu primera experiencia como teacher fue en el doctorado? Sí. Wow. Sí, yo doy segundo año de universidad, undergrad. O sea, proyectos de 19, 20, 21. 20 por ahí. Porque en Reino Unido, a diferencia de Panamá y de Estados Unidos, el bachillerato nada más son 3 años.
Entonces, yo siempre prefiero dar segundo año que dar primer año, claro. porque los de primer año todavía están muy perdidos. Los de tercer año ya están demasiado concentrados que están por terminar. Entonces, para mí el segundo año es como ¿Dónde más absorben? es donde más absorben. Para mí creo que la primera vez que yo me enfrenté a un salón de clase, sobre todo porque yo decía, estas eran ya adultos, y mi sorpresa fue lo preparado que vienen mis estudiantes. Claro. Yo tengo que decir que he tenido la buena suerte, pero también, o sea, el reto de que mis estudiantes, en su mayoría, a las clases vienen preparados. Claro. Y yo aprendí que, como sé que vienen así de preparados, yo tengo que ir doblemente preparada, porque no hay nada peor que tú le hagas una pregunta a tu profesor y tu profesor no sepa, o que los estudiantes piensen que ellos saben más que tú. Claro. Entonces, la primera vez que era una clase nueva, ya, claro, ahora las clases que yo estoy dando ya les he dado como 3 años seguidos, pero ese momento fue como, yo me di cuenta que tenía que asegurarme yo tenía que ir triplemente preparada para mis estudiantes. Mira, quiero pick your brain un poquito. Voy a jugar a abogado del diablo. Empezamos por ese tema que me encanta, que es la educación. ¿Cuál tú crees que es la mayor diferencia entre un alumno promedio de London o de España, lo que sea, con la educación pública panameña? Pública panameña universitaria. En general. Cuando salen de la escuela y universitaria puede ser. Yo creo que aquí en Panamá en general, que es algo que yo sí me he dado cuenta de todos los países que yo he vivido. Yo no he estado involucrada en todos los sistemas educativos en los que he vivido, pero sí es algo que yo he visto que es un tema recurrente en el que en Panamá, y me van a matar cuando diga esto, en Panamá el debate, el centro, no es el estudiante. Y en todos los otros países que a mí me ha tocado estar, lo primero y lo más importante es el estudiante. No es el docente, no es el profesor. El estudiante es lo primero. Sobre todo, y aquí estoy hablando a nivel secundario, primario, lo más importante debe ser cómo podemos nosotros garantizarle a ese estudiante que tenga la preparación que necesita. Ese debate en Panamá prácticamente no se da. O sea, tú lo que quieres decir, mentira, no voy a decir eso. Yo voy a hacer esa vaina. No sé lo que quieres decir, ya me vas a explicar, pero yo lo que entiendo, que es diferente. ¿Vieron qué diferente es decir eso? Yo lo que entiendo es que básicamente, por lo menos en el caso del Meduca, es más como un Mitradel para los profesores que un ministerio para los alumnos. O sea, como que el trabajo de Meduca es básicamente mantener el orden y negociar con los profesores para que decidan trabajar, más que decir, bueno, ¿qué tal la educación? ¿Cómo avanzamos? Sí. O sea, yo sé que eso es súper controversial, pero en mi opinión sí ha sido así. Obviamente hay otro tema con la educación pública en Panamá que yo creo que también es una crítica que se le hacen a los gobiernos, que es que llega la época de clase y no hay infraestructura, que a mí me parece que es una vergüenza para un país como Panamá. Yo creo que eso jamás se va a arreglar mientras esté centralizado en el Meduca y no haya una estructura que cada corregimiento tal se pueda encargar de poder arreglar, por lo menos arreglar sus escuelas. Claro. Pero sí, en mi opinión, cuando uno mira lo que ha pasado en el debate en los últimos años entre los gremios o entre la comunidad educativa, cuando uno se pone a ver qué tan arriba ha estado la pregunta, ¿tienen nuestros estudiantes, les están dando lo que necesitan para competir en el siglo XX, siglo XXI? En el fondo, la respuesta, en mi opinión, es no. Entonces, aquí hablamos del salario de los profesores. Y ojo, yo soy de las personas que considera que los profesores tienen que estar bien pagados. Pero aquí se habla de eso, se habla de cuántos días se trabaja, se habla de todo, menos de si los estudiantes están recibiendo lo que necesitan. Y yo sí creo que eso ha sido en gran parte por los gremios educativos, por la dirigencia de los gremios educativos, y ha sido en parte por los gobiernos que no han querido enfrentarse a estos gremios, y la tercera responsabilidad es la sociedad en general. ¿Por qué? Porque en otros lugares que a mí me ha tocado ver, es un poco odioso las comparaciones, pero el hecho que, por ejemplo, los estudiantes pierdan clase, y no estoy hablando solamente de lo que acaba de pasar, sino en general. En general. Cuando a mí me tocó ver la pandemia estando en España,
lo último que se sacrificó y lo primero que se regresó fueron las clases. Pero era porque los políticos al final responden a incentivos. Y era que ellos sabían que había un incentivo de la sociedad que no estaba dispuesta a dejar a los estudiantes sin clase. O sea, en Panamá lo que también hace falta, y aquí es donde yo creo que hay una responsabilidad colectiva, que todo el mundo habla de la educación, pero nosotros nos hemos vuelto tolerantes a que por cualquier cosa las clases se suspendan. Mira, eso que tocas decir me resuena tanto, te voy a decir por qué, y disculpa que te interrumpa de vuelta. Es que ahora que tú dices eso, tienes toda la razón. Y yo decía, y varias personas lo tuitearon, yo no uso Twitter, pero yo lo posteé en stories, que ¿cómo es posible que ustedes estén de acuerdo con que los alumnos pierdan clases? Y mucha gente dice, o sea, hay que hacer lo que hay que hacer. Y yo decía, que estamos pagando, o sea, es nuestra culpa, estamos pagando, y ahí entra el tema de que delicada la democracia. Sí, no. Y a mí ese tema en Panamá yo creo que sí es algo que se ha venido perdiendo. Por ejemplo, este es otro tema que es mega controversial y yo soy una defensora de este tema porque mis abuelos, o sea, mis bisabuelos eran emigrantes españoles. Ellos vinieron a Panamá después saliendo corriendo de la guerra civil. Mi bisabuelo era diputado en España y mi bisabuela era profesora de español. Ellos vinieron a Panamá y terminaron solamente en Panamá porque en ese momento el gobierno quería traer a profesores españoles para que vinieran a enseñar. Y mis abuelos terminaron enseñando en la Normal de Santiago. Así llega mi familia a Panamá. Nosotros el mundo ha pasado por crisis en el que yo creo que Panamá tenía todo para poder haber abierto las puertas. A todo el intelecto que se fugaba. A todo el intelecto que se fuga. Y nosotros le cerramos la puerta. Tenemos de las leyes de proteccionistas de las profesiones liberales más tontas del mundo entero. Y eso un poco se llega a mi otro punto, que yo creo que el punto de las universidades nacionales, y aquí voy a meter un poco a las privadas y a las públicas, es donde a nosotros nos hace falta. Ajá. Panamá tendría todo para poder ser un centro de educación internacional. Nosotros tenemos el dólar, tenemos una buena posición geográfica y tendríamos capacidad de... O sea, aquí siempre dices que ¿quién va a venir aquí por el salario que pagan en Panamá en la universidad? No. Cuando tú ves lo que pagan otras universidades en Latinoamérica y consiguen traer profesores de afuera, sí, claro, Panamá lo podría hacer. Me consta porque lo hace Costa Rica. Exacto. Entonces, pero nosotros no solamente que no lo incentivamos, es que lo prohibimos. Y eso es tan tonto porque nosotros estamos, de cierta manera, quedándonos atrás. Cuando tú ves los rankings, ¿qué evalúan los rankings de las universidades? Una de las cosas principales es el nivel de investigación, ¿no? O sea, un profesor promedio en Chile que quiere pasar de profesor asociado a profesor, de profesor asistente a profesor asociado, tiene que tener por lo menos una publicación al año. Por experiencia, yo sé que publicar una publicación de investigación toma como 4 años, ¿no? Y lo otro es, una de las cosas que también ven es qué cantidad de tu faculty, de tus docentes, son internacionales. Porque las universidades, el mundo de universidades se busca es en poder difundir el conocimiento. Claro. Harvard no contrata a un profesor, o sea, a un estudiante de PhD que ellos entrenaron. Ellos no lo pueden hacer. Tienen que esperar, o lo han hecho en casos muy específicos. Claro. Ellos tienen que mandar a ese estudiante que ellos entrenaron a otra universidad y contratar a alguien de otra universidad. Y de esa manera es que se expande el conocimiento a nivel mundial. Aquí en Panamá todos son egresados de la Universidad Nacional por la Universidad Nacional. Exactamente. Exactamente. ¿Verdad? Sí, la mayoría. O sea, la mayoría son porque la ley no permite que traigan gente de afuera. Qué locura. O sea, y es cuando te pones a ver, es tan... Una pregunta, ¿y cuánto, por lo menos, ahora que dices eso de publicar e investigar, cuál tú crees que es el promedio de investigaciones que publica la Universidad Nacional? Yo vi un tweet, y aquí puedo estar equivocada porque me tocó entrevistar hace poco en el programa de radio, entrevistamos al rector, y vi que puso un tweet diciendo que había sido la universidad mejor rankeada en Nature, en el índice de Nature del país. Y por lo que entendí de ese tweet, habían hecho 3 publicaciones toda la universidad
al año nada más en 2 materias, que yo creo que es donde la Universidad de Panamá, creo que era biotecnología y medicina veterinaria. Puedo estar equivocada, pero por lo que le entendí, el tweet eran 3 publicaciones. Y la otra cosa que es muy importante es no solamente que publicas, es dónde publicas. Por ejemplo, a personas que yo veo, por ejemplo en Chile, para no usar el mundo anglosajónico, cuando ellos tienen que evaluar a los profesores para poder saltar de rango, tienes que haber publicado en lo que llaman cuartil 1 y cuartil 2 nada más. O sea, que son las publicaciones que están dentro del top de tu disciplina. Y ese nivel de exigencias se le pone no solamente en universidades que uno puede decir, bueno, en Europa o en Estados Unidos. Ese es el equivalente de lo que tú ves de las grandes universidades que hay en Latinoamérica, que se han quedado muy atrás. Las universidades latinoamericanas se han quedado atrás de las asiáticas, de las europeas en gran parte. Pero Panamá, cuando tú ves lo que publica el ITAM o las que publica la Universidad de Sao Paulo, que son universidades monstruosas, pero mira lo que hace la Universidad de Costa Rica con menos presupuesto que la Universidad de Panamá. Entonces tú te quedas como, hay algo en el sistema que nosotros tenemos. O sea, si tú ves el presupuesto de la Universidad de Panamá, podríamos hacer muchas cosas, pero nosotros tenemos que cambiar la mentalidad esta de Panamá para los panameños. Y eso es algo que yo he visto que ha estado muy metido en nuestra idiosincrasia, y eso nos está matando. Porque yo hablé con un economista hace como 3 años, un gran economista que vino que hizo un estudio en Panamá. Y él me decía, es venezolano, pero trabajaba en Harvard y después ahora está en México, pero en esa época estaba en Londres. Y él le encantaba Panamá. Y él había hecho un estudio en la época de Varela, que había venido con el Growth Lab de Harvard, habían hecho un estudio sobre Panamá. Todo el punto era identificar qué políticas públicas podía hacer, ellos lo hacen a nivel mundial, pero en este caso Panamá, para optimizar y maximizar el crecimiento económico del país. Ojo, esto era prepandemia, otro momento en el país, pero ¿qué era esa ley que nosotros podíamos cambiar que nos ayuda a maximizar nuestro crecimiento económico? Me dice, cambien las leyes de contratación de extranjeros. Claro. O sea, algo que parece tan sencillo. Dice, eso ayudaría a sostener el crecimiento económico del país, porque producir el capital humano que requiere la economía toma mucho tiempo. Y lo tienes que hacer, pero a largo plazo. Esto no es una carrera, cambiar la educación, el modelo económico del país, no es una carrera o sea, es una carrera de resistencia y a largo plazo. Sí, claro, de generación. Exacto. Mientras tanto, si tú puedes importar talento, no solamente es que ayuda a crecer la economía, pero es que hace difundir el conocimiento que no hay en el país. Y eso te ayuda incluso a los otros trabajadores panameños. ¿Por qué? Porque la gente y él me explicaba, la gente donde tú ves las industrias, donde pueden competir extranjeros con panameños, los panameños ganan más. Claro. Claro. Yo creo que, volviendo al tema de la universidad y para terminar con lo que dijo el tipo que me acabas de decir, el economista, yo creo que es porque todo lo politizan. Panamá es un país que enferma al país de tanta politiquería, porque la Universidad Nacional es una herramienta que los políticos usan para atacar al gobierno o para atacar a la ciudadanía o lo que sea. Yo tuve un podcast con el señor presidente de la República en el cual el presidente atacaba a los estudiantes que tienen 20 años de estar ahí cerrados en las calles. Y la cantidad y estoy viendo la cámara porque usted sabe quiénes son y qué porquería. La cantidad de personas que saben bien cómo son las cosas que empezaron a decir, yo soy de la Nacional, que son políticos, solo para hacer supuesta oposición o lo que sea, versus la cantidad de estudiantes que me escribieron a mí personalmente para decirme, Yoli, necesitamos que ventilen lo que pasa, es verdad, nosotros no estamos de acuerdo con esto es vandalismo, porque es mentira que tirar piedras, cerrar calle en un país como esto es financiado por probablemente la izquierda, digo yo, eso es lo que estoy diciendo yo. Pero es lo que te digo, o sea, los pelados sufren, así como los usan, la Universidad Nacional usan a los estudiantes ahora de escuelas para cerrar calle, todo por politiquería. No es en pro y beneficio del país, es por, no sé, o sea, es bien frustrante porque es como tú dices, yo creo que
como no es algo tangible o no es una cifra puntual, el panameño no le da el valor a lo que puede hacer la educación por un país. No, en Panamá, a ver, aquí voy a hacer dos diferencias, porque en todas las universidades del mundo, las universidades del mundo por excelencia, porque es la gente que está aprendiendo idealista, son cunas de resistencia política y de movimientos sociales. Yo eso ni siquiera... A ver, otra cosa es el vandalismo. Sí, Que no, simplemente, totalmente de acuerdo. o sea, el vandalismo es otra cosa que simplemente... O sea, debatir, legal. cuestionar. Pero hacer protestas, sobre todo en las universidades nacionales, en las universidades públicas, eso ha sido la cuna ideológica... No ideológica, porque puede haber activismo de todos lados. Pero yo viví en Buenos Aires. O sea, la UBA... era la gran foco de resistencia y activismo social. Yo creo que eso es importante. De verdad que eso yo lo entiendo porque es cuando la gente se está formando y está formando criterio. Y a mí me parece que eso es una parte, sobre todo de universidades grandes estatales. Eso es parte de la naturaleza. Eso nada tiene que ver con tirar piedras, ¿no? Y hacer actos ilegales, que eso nada lo justifica. Eso yo lo entiendo y lo respeto. Eso no tiene nada que ver con que en la Universidad Nacional simplemente el nivel de exigencia, entonces no... Porque si alguien se puede pasar 20 años en la universidad, y no lo sé porque no me consta, pero aquí te está hablando de algo de nivel de exigencia, de excelencia. Lo mismo que yo diría con respecto, no quiero decir todos, pero con qué niveles de excelencia o exigencia se le piden también a los docentes / investigadores de la Nacional. No son todos, pero eso sería algo que yo me cuestionaría. Y yo sí creo que cuando hay un nivel de exigencia en la universidad, eso rápidamente te ayuda a que la gente se tiene que concentrar. Claro. A pesar de que, como digo, las universidades siempre van a hacer ese foco idealista revolucionario porque los muchachos están en la edad, ¿no? O sea, lo ves en todas las universidades del mundo. Eso no lo vas a cambiar. Y al revés, no lo deberías querer cambiar. Porque ahí es donde está la formación crítica de la persona. Ahora, con los muchachos de la escuela secundaria, ahí yo no creo que hay lugar para la política. Yo no creo que nadie, ningún gremio, ni por parte del gobierno, ni por parte de los dirigentes gremiales, se debe jugar con la educación de los estudiantes. Ahí no hay lugar para la política. A mí no me importa cuál es el tema que se está debatiendo. Ahí no hay lugar. Porque en las universidades todavía ya tienes personas formadas, por lo menos son adultos. En las escuelas secundarias no. Ahí no hay lugar para que los profesores y los docentes hagan política con los estudiantes, con la formación del estudiante. Y hacer política no me refiero a no enseñar. O sea, yo enseño desde Smith a Marx. Y yo creo que en los debates hay lugar para aprender todas estas cosas. Pero no para llevarlos al centro y usar como rehén lo que es el futuro. Y lo más perverso de eso es que es el futuro, naturalmente, de la gente que menos tiene. Claro. Porque mucha gente, lo escuché mucho durante el paro, era como una falta de interés, porque, bueno, mis hijos están en escuela privada. No, que la educación pública del país no pueda ser lo que debe ser. No es una preocupación solamente de la gente que tiene a sus hijos en las escuelas públicas. Es una preocupación de toda la sociedad. Cris, quiero saber una cosa muy puntual. Y así medio fantasía, ¿no? Te dan una varita mágica y tú dices, puedes cambiar estas 5 cosas de Panamá. ¿Cuáles tú dirías que son lo principal, lo más urgente? ¿Qué te gustaría ver diferente en tu país? A ver, lo principal creo que es lo que veníamos hablando. Yo cambiaría. Si tuviera una varita mágica para arreglar el tema educativo, sería lo primero, el tema educativo. Las otras cosas... Espérate, ¿cómo se arregla el sistema educativo? Bueno, pero es que ahí está la pregunta del millón. Tú me diste una varita mágica para poder arreglar. Di las otras y después volvemos a ese tema. Yo creo que en Panamá ha tenido y tiene un modelo económico súper sofisticado. Yo creo que Panamá ha hecho grandes cosas con el tema de crecimiento económico.
a pesar de que hoy estamos en un momento de para atrás, yo creo que Panamá sí ha hecho muchas cosas en términos de crecimiento económico y eso ha derivado en esto no lo digo yo, las últimas cifras del Banco Mundial ven que hay una reducción importante de la pobreza. Donde Panamá tiene una deuda importante pendiente es en el tema de la desigualdad, o sea, la redistribución de la riqueza. Si es algo que pudiera arreglar también con una varita mágica, eso es una de las cosas que yo arreglaría. 3, la burocracia del Estado. Panamá tiene una dicotomía interesante en los servicios del Estado que funcionan y los que no funcionan. Estoy gratamente sorprendida que me tocó renovar mi cédula ahora que vine a Panamá y fue un paseo. Un paseo hermoso, divino. Lo mismo me pasó con pasaportes, pero nosotros tenemos muchos problemas también para que el Estado panameño pueda brindar esos servicios que debería brindar, como sobre todo lo que sabemos, pues salud, agua. Eso habría que arreglarlo y yo también creo que pasa por tener un mejor servicio público, ¿no? De las personas. Esas son las 3 cosas importantes. Claro, no, definitivamente. Y ahora que estoy de acuerdo contigo, hay países que aquí viene un tema como que medio mixto, porque no es que quiera meter ni a Milei, ni a Bukele, ni nada, pero todos los países que me vienen a la cabeza, que han estado en el tercer mundo, que han logrado llegar a un nivel de vida alto y con más oportunidades, mejores servicios, han tenido o han puesto como que una pequeña pausita en la democracia como la conocemos, ¿verdad? En el caso de Singapur, en el caso de algunos países de Medio Oriente, en el caso de El Salvador, y bueno, y hay otros ejemplos que ha habido un poquito más de... Definitivamente que no es posible dentro del marco democrático que se maneja supuestamente, ¿no? Porque aquí también se romantiza mucho la democracia, porque es algo que se repite, la democracia es lo más justo para todos, pero no es perfecto. ¿Hay manera de corregir el país de manera democrática 100%? Por supuesto. A ver, yo aquí difiero mucho de lo que acabas de decir. O sea, parte de mi trabajo y todo lo que yo hago es... Edúcanos. Es democracia. O sea, yo estudio democracia, en eso es mi doctorado, en eso le dedico mi día y mi vida. Yo creo que la democracia al revés. Si nosotros vemos dónde estaba Latinoamérica a mediados del siglo XX, donde la mayor parte de los países estaban en dictadura. Y lo que consiguió Latinoamérica en su corta experiencia democrática, porque Latinoamérica tiene una muy corta experiencia democrática, es increíble lo que ha hecho. O sea, Latinoamérica en el siglo XXI, sin ser perfecta, yo te voy a decir dónde están los problemas que le ha faltado a Latinoamérica. Latinoamérica ha tenido una reducción importante de la pobreza, ha tenido un gran incremento en educación. O sea, Latinoamérica nunca había logrado educar a más personas y sacar a más personas de la pobreza que en los últimos 20, 30 años. Muy distinto a lo que pasó en sus dictaduras. Piensa que Latinoamérica lleva más experiencia de dictadura de lo que tiene de democracia. Que hay un cansancio de las democracias a nivel mundial por lo que yo creo que son otras razones. Pero sí, las democracias toman tiempo y hacer las cosas en democracia toma mucho tiempo. Y la experiencia latinoamericana en democracias han sido súper cortas. Claro. Ahora casi sabiendo que va a ser tu respuesta, ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Tú no crees que entonces lo que ha ayudado a la democracia y que haya ayudado a que se logre esto, pero lo que de repente puede depurar este problema no son de repente las redes sociales? A ver, yo creo que parte de lo que ha pasado a nivel mundial, o sea, hay suficientes estudios que prueban, ¿no?, que con la expansión de los teléfonos, ¿no?, del 4G sobre todo, ha habido un incremento en la polarización del mundo. Aquí no te estoy hablando solamente de Panamá, no te estoy hablando solamente de Latinoamérica. Claro. En Latinoamérica hay una correlación bastante ya estudiada entre la expansión de los teléfonos celulares y del Internet. Es más difícil como para poder estudiarlo académicamente de manera rigurosa, es más difícil pinpointed solamente a las redes sociales, pero sí hay una correlación entre la polarización y la expansión del Internet.
Claro. que yo creo que responde a... Sí, el internet, perdón, sí tienes razón, el internet, claro, por supuesto. Sí, yo creo que bien, lo que pasa es que es difícil decirlo porque no lo puedes, cuando lo estás estudiando de una manera más micro, Sí, más específica. es difícil a ciencia cierta probar que son solamente las redes sociales. Es difícil aislar las redes sociales, pero sí lo puedes ver con la expansión de los teléfonos. Yo lo que quiero decir con esto, y esto es una aseveración empírica, es que, porque es lo que yo como que logro, es el cake que me sale con esta información, ¿no? De tanta cosa que se le echa, es que con internet, capacidad de ser un reportero independiente, o que tú puedas estar en London y todos los días conectarte y estar en Panamá, o sea, con esa facilidad que se le quita mucho poder a lo tradicional o a lo momentáneo, y tenemos noticias 24/7, ha permitido que se destapen, se descubran, mucha gente conozca muchas cosas que no sabían. Pero yo creo que los últimos 10, 15 años ha sido eso, la destapadera de tanta cosa, que es lo que puede haber hecho que tanta gente se arte. Yo creo que es una mezcla de cosas. Yo creo que sí, la transparencia. Sí, que la gente lo mira en vez de como, por ejemplo, este no es un ejemplo de Panamá, pero yo lo veía en Chile. Y es que en Chile había habido un escándalo enorme de corrupción, que al final se juzgó. Y entonces la gente siempre lo lee y dice que, mira, todo el mundo es corrupto, en vez de pensar, bueno, el sistema Por está fin funcionando, estamos, claro. funcionándolo. Yo creo que tiene que ver eso. Pero también, yo creo que tiene mucho que ver, viéndolo del otro lado, es, nosotros hoy vivimos en un mundo donde dos personas pueden vivir una al lado de la otra y vivir en dos mundos y dos realidades completamente distintas. Completamente distintas. Eso es algo que antes no pasaba. Tú tenías las fuentes de información que puedes decir que estaban sesgadas, que eran tradicional, pero había por lo menos como un filtro de lo que se informaba y lo que se reportaba. Pero por lo menos había como cierta aspiración a decir un mínimo de hechos puntuales. O sea, hoy, a lo gringo, pues. Una familia ve Fox News, otra familia ve CNN. Totalmente. Son dos mundos completamente diferentes y viven en el mismo edificio. Viven en el mismo edificio. Y hoy las redes sociales lo que también permite, así como trajo cosas buenas, las redes sociales también permite que tú puedas con mucha ligereza decir y hacer cosas que son falsas. Sí, claro. Y tú puedes, yo te puedo poner un ejemplo, o sea, todavía al sol de hoy, el 70% de los republicanos piensa que se robaron las elecciones. Claro. O sea, contra ese nivel de pelea es muy difícil pelear. Claro. Eso, las democracias han tenido han sido muy lentas en poder responder, muy lentas en terminar de ajustarse, y al mismo tiempo ese ambiente sí facilita, o sea, yo veo, mi estudio es populismo y democracia. Entonces, ese tipo de ambiente claramente facilita que los populistas, tanto derecha como izquierda, no importa, claro, le ganen la pelea, porque articulan un discurso mucho más incendiario, dan respuestas más fáciles a problemas complejos que la gente quiere escuchar, y entonces le quita a los otros que están diciendo, es que es un problema complejo. La gente no lo quiere escuchar. Así mismo, como tú dices, inmediatez. La gente quiere decir, yo te voy a resolver. Y así con los ejemplos que tú me ponías. Latinoamérica ha tenido un largo love affair con ese tipo de figuras. Gente como Milei. No, Milei yo lo voy a sacar porque yo no creo que Milei es igual que Bukele. Pero gente como Bukele ha existido en Latinoamérica en toda la historia de Latinoamérica. Latinoamérica no quiere, y en nuestros países, por los problemas sociales que los atraen, quieren figuras como esas. El hombre fuerte latinoamericano es un meme de la política latinoamericana desde que nos independizamos de España, incluso antes. El caudillismo latinoamericano es algo que para mí ha sido una de nuestras grandes tragedias. No son nuevos, están remarketed, pero no son nada nuevo. Y nosotros hemos tenido la mala tendencia, nosotros, me digo como región, de caer en estos enamoramientos de estos caudillos que han sido de derecha y han sido de izquierda. Y al final lo que pasa es, tú crees en un sistema donde una persona es la que toma las decisiones. ¿Tú crees que una figura, que un político en Panamá va a ser menos corrupto que cuando por lo menos tiene cierto control y cierta diferencia? Claro. O sea, cuando es una persona la que toma las decisiones, ¿tú por qué crees que esa persona va a ser menos corrupta que la otra? Te tengo varias preguntas. La primera es que lo que acabas de decir, eso de la respuesta simple, me recuerda al jueves pasado o antepasado, no me acuerdo, que estaba debatiendo con una persona que estaba tomada en vinos, y yo ahora me respondía, es que eso es muy simplista.
Pero es que, no, es que, o sea, es que es muy simplista. Y tú te das cuenta que en realidad, claro, las easy answers son las que son. Dos, háblame ya tú como catedrática, el tema Bukele. Ok, sí, es una figura de hombre fuerte, El Salvador. No me refiero al país, me refiero a la figura. En El Salvador. Pero, ¿qué dice la data? ¿Ha mejorado o no ha mejorado el país? O sea, ¿es real lo que vende o...? Es que todo ahí, ya todo entramos en una línea muy delgada y es, ¿qué es mejorar el país? Okay. Yo creo que, ojo, otra vez, cuando ya una persona controla todo, tú no sabes muy bien a qué creerle. Porque, por eso yo no creo en personas fuertes, yo creo en instituciones fuertes. Okay. El Salvador, tras que ya no las tenía antes, hoy no las tiene. Pero, por ejemplo, en el tema parece indiscutible. Again, cuando ya tú no sabes, cuando ya una persona controla la data, controla las instituciones que controlan la data, tú no sabes qué creerle, pero vamos a decir que indudablemente él ha controlado el tema de la seguridad. Y eso no se le puede negar y demeritar. Ahora, lo demás no se sabe. Y no tenemos una idea muy clara. Ellos tienen problemas de deuda y tuvieron problemas y probablemente van a tener un problema para refinanciar su próximo pago de su maturity de deuda. Yo creo que, claro, cuando un país que ha pasado con tanto problema de seguridad, puedes arreglar el tema de seguridad, tienes la capacidad de atraer inversión extranjera. Yo la data no la conozco, no la creo suficiente. Y lo que ha hecho es a un costo muy largo. Y la gente odia esta comparación. La detesta. Pero yo la voy a hacer. Y es la comparación de Bukele con Chávez. Todo cuando yo pongo esta comparación, todo el mundo me dice, pero ¿por qué no le preguntas a los salvadoreños que están felices, que él gana las elecciones y a Chávez nadie lo quería? Yo no, perdónenme. Chávez lo amaban. Chávez, por mucho tiempo... Inclusive en Panamá, cuando vino, yo no había ni nacido, me decían nacido, pero lo amaban, los periodistas aquí lo amaban. Por mucho tiempo Chávez fue el mandatario más popular de Latinoamérica. Sí. Acordémonos que el péndulo en Latinoamérica lastimosamente corre. Cuando sale esta ola de mandatarios populistas de izquierda, la historia autocrática de Latinoamérica en el fondo pasaba por la derecha, ¿no? Entonces nacen... salen los Chávez, los Evo. Sí, la antioligarquía. La oligarquía de un sistema militarista que había sido por mucho tiempo. Entonces ellos rompen con el establishment. Así como nosotros vemos que Bukele es disruptivo. Bueno, estos también fueron disruptivos en su momento de lo que venía. Y él solucionó un problema en su momento en Venezuela, ¿no? Y era que en Venezuela era un país sumamente rico, donde el dinero y la plata estaba concentrada en una microélite. Tú tenías un país lleno de petróleo, donde un grupo muy pequeño controlaba la economía. Eso no se lo inventó Chávez, eso era real. Factos. Eso era. ¿Y qué hizo Chávez? Chávez hizo un cambio de política económica que por un tiempo le dio respuesta a esa gente. El problema es que cuando tú sabes cómo viene el círculo. Cuando tú te conviertes en un líder autoritario, cuando controlas la Corte Suprema de Justicia, cuando controlas el Tribunal Electoral, entonces ya después nadie te para. Claro, las fuerzas de defensa. Las fuerzas de defensa, ya nadie te para. El dinero se concentra en tus amigos, en tu familia, ¿no? Tú eres igual de corrupto o más que los anteriores. Colapsaste el sistema económico. Y el problema es que cuando ya la gente se cansa y se da cuenta y se harta... Es muy tarde, no pueden hacer nada. No puedes hacer nada. Sí, no respetaste los derechos ni de todos los demás. De todos los demás no tienes capacidad. Ya los sistemas, las instituciones electorales están cooptadas, el ejército está cooptado. Esa misma historia se pica y se repite en Latinoamérica. Yo no entiendo por qué la gente piensa que Bukele va a ser distinto. ¿Tú crees que en Panamá la gente quiere o cree, o hay figuras así tipo mesías que creen que pueden salvar el país o que se venden así? Sí. Hay varias en la política panameña que yo creo que aspiran a ese modelo. Porque, otra vez, la figura de Bukele ha sido altamente exitosa y en este momento es altamente popular. Y nosotros vivimos en un mundo en lo que yo llamo como el contagion effect. O sea, por ejemplo, yo creo que de cierta manera Trump ha contagiado a muchos líderes latinoamericanos que ven en esa figura un modelo viable político. Yo creo que sin duda Bukele también.
Yo creo que en Panamá hay figuras que quisieran o aspiran a ese modelo y canalizan algo que también es cierto, que es el hartazgo y el cansancio de la gente. A mí algo que me preocupa mucho, yo le tengo cero simpatía a cómo está conformada, cómo ha estado conformada nuestra Asamblea Legislativa en los últimos años. Yo desde que empecé a cubrir la Asamblea, que fue, como te digo, en el año 2012, yo he visto año tras año un empeoramiento de la gente que está en nuestra Asamblea Legislativa. Yo creo que esta última Asamblea hubo y trató de haber un cambio generacional y gente que venía con la idea de realmente tratar de cambiar las cosas. Y yo creo que eso es positivo. Pero la realidad es que si hoy o mañana nosotros tenemos un presidente, por más que hay un montón de figuras que a mí no me gustan en la Asamblea Legislativa, y dice, yo voy a cerrar la Asamblea Legislativa, yo por naturaleza me tengo que oponer a ese presidente. Claro. Pero yo creo que eso sería una cosa que mucha gente en el país aplaudiría. Por la propia deslegitimación que han tenido los políticos en Panamá. Claro, porque ellos se enfocarían en las personas, en una institución. Exacto. Y la gente en Panamá no entiende la importancia, ni los políticos, ni creo que la ciudadanía, del respeto a la institucionalidad, a la división de poderes. Eso es algo que a nosotros como país y como región nos ha costado mucho poder hacer. No se requiere de un presidente que venga a cambiar todo, a romper todo. No. Se trata de crear instituciones suficientemente fuertes, y las instituciones al final están conformadas por personas, con marcos legales, y yo creo que en Panamá, con que tú puedas construir esas instituciones, tú garantizas que tú puedes tener, ¿sabes? Presidentes buenos, puedes tener presidentes malos, pero que se van, ¿no? Que se van. Y cuando me refiero a que se van, no es que no se pueda, las políticas públicas no se puedan extender en el tiempo, que es lo otro que a nosotros nos hace falta. Vienen cada 5 años, viene un presidente, dice que todo lo del presidente anterior estuvo mal y empieza de cero. Y así nos cuesta mucho tener como visión país. Pero sí que tú al final puedes decir cada elección, que es algo que los panameños hemos hecho, que es cada elección nosotros decimos queremos algo nuevo, viene algo nuevo. Eso es muy importante y eso se pierde muy fácil. La gente no entiende lo difícil que es construir un país democrático y lo fácil que es perderla. Y cuando la gente se da cuenta que la está perdiendo, lastimosamente, ya perdió el país. Claro. Y eso se puede ver en Nicaragua, se puede ver en Venezuela, va a pasar en El Salvador. Hay los países que no lograron hacer eso, eran países que tenían instituciones fuertes. Por ejemplo, Kirchner en su momento trató, pero Kirchner tiene una justicia, a pesar que era un momento donde los Kirchner en general controlaban casi todas las instituciones del Estado, poblaron las instituciones del Estado, la justicia dijo hasta aquí, nunca controlaron a los jueces. Lo mismo le pasó a Bolsonaro. Bolsonaro tenía un tribunal electoral y una justicia que era muy fuerte, era una institución muy fuerte, que no importa que ellos trataran, ellos no podían contra eso. Y eso te salva más de lo que la gente se puede imaginar. O sea, la figura del tribunal electoral para democracias como las nuestras es tan importante, porque en Panamá no se han cuestionado nunca las elecciones en la época democrática. Y nosotros eso lo tomamos prácticamente a la por ligera, sentado. como si fuera algo chilling. Algo chilling y que no pasa todos los días. Eso cuesta mucho tiempo construir. Y nosotros no nos damos a nosotros ni el mismo mérito de que en ciertas cosas lo hemos construido. ¿Sabes qué? Yo, lo que tú dices, es algo que pienso que fue mi mamá la que me educó en ese tema. Yo creo que yo siempre he tratado al presidente de la República, o sea, al presidente actual, el presidente pasado, a todos los presidentes, hasta los que no me hayan gustado, yo le digo, señor presidente, a los diputados, o sea, porque no es por ellos, es porque yo siempre he creído que hay que respetar el puesto para que la gente lo valore. Aquí el panameño, o sea, tú puedes ser un tipo de buena gente, educado, preparado, todo. Apenas eres político, te tratan como si tú fueras, no sé, o sea, esa idea de que yo te pago, tú pagas sale de mis impuestos, tú trabajas para mí. Yo creo que eso es lo que nos tiene un poquito como así. Porque también si tú no creas un tema de motivación, de aspiración, de respeto, ¿cómo tú no vas a querer que ese poco de pelados nuevos que están estudiando, se están formando, no aspiren a ser la gente que va a cambiar el país?
O sea, es como que esas son las dos matices. A ti te vale verga todo lo que te vale verga la política, te vale verga. Y el otro aspecto es, tú me debes todo porque tú trabajas para mí. Entonces es como que qué duro es que no haya balance, qué duro es que no haya apreciación y qué duro es que tú al no entender o no apreciar o no respetar, tampoco puedes pedir cuentas como se deben. Exacto. Porque esa es la clave. O sea, la clave es tú poder, como ciudadano, hacer lo que tengas que hacer para poder tú decirle a fulano de tal o fulano de tal, hey, eso está mal. Bueno, es que nosotros, por ejemplo, en el tema de los diputados, nosotros lastimosamente tenemos diputados que para mí definitivamente denigran el puesto, ¿no? Por supuesto. Pero eso también pasa por las personas que los eligen. O sea, los diputados en este país son electos de manera democrática. Y cuando hablamos de no saber, una de las cosas que yo creo que es básica, que en Panamá hace falta, es cuál es el rol y cuál es el papel de un diputado. En Panamá se mira al diputado como una figura que no es realmente el papel que tiene que jugar el diputado. Correcto. Entonces, yo creo que hay responsabilidad. Mira que yo escribí hace mucho tiempo un tema en el que yo creo que los panameños hemos sido más responsables a elegir presidente de lo que somos a elegir diputados. Y yo creo que parte de nuestro problema así de diseño es lo pequeño que son los circuitos electorales panameños, que son de los más pequeños en la región. Eso tiene un impacto directo al tipo de... importancia que se le da al puesto. Y el tipo de diputado que uno elige. Uno en Panamá prácticamente el diputado se elige como si fuera un representante de corregimiento, cuando ese no es el papel del diputado. Sí, aquí debería haber Panamá debería tener la mitad de diputados o hasta menos. No, definitivamente debería tener la mitad de esa asamblea. O sea, si yo tuviera una varita mágica, yo pondría que en Panamá se elijan diputados provinciales. Y reforzar la figura del representante de corregimiento, que es una figura necesaria. Simplemente es que hoy el diputado hace de representante de corregimiento. Y eso te crea un incentivo perverso, porque el diputado para reelegirse necesita poder entregar obras en su circuito. Eso es lo que el votante le exige. Claro. Este man que hizo por mí. Digo, pero los diputados se encargan hasta de los entierros en ciertos pueblos en el interior, porque hay una ausencia del Estado, porque esa es la figura que deberían jugar los representantes de corregimiento. Eso es para el pueblo. Claro, pero la figura existe porque hay una necesidad. Claro. Pero no debería ser la misma persona que está haciendo o cuyo trabajo es hacer las leyes y fiscalizar al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque entonces al final hay un mutuo control de que el diputado chantajea al Ejecutivo y el Ejecutivo compra al Legislativo a punta de traspaso de partidas y de fondos. Te voy a hacer preguntas ya un poquito más puntuales. Vamos a ver cómo nos va. Hasta ahora, ¿qué opinas de la gestión del presidente? A ver, yo creo, y sin duda hay que darle el mérito que él ha enfrentado cosas que otros presidentes, sabiendo que las tenían que enfrentar, no las habían querido enfrentar. Yo le aplaudo su proyecto de la Caja del Seguro Social, porque yo creo que él trató, y el Ejecutivo, su equipo, trató de presentar una propuesta que era lo más justa posible, repartiendo a todas las personas, a todos los grupos que le tocaba la carga. Yo eso lo aplaudo. Al final tuvieron que pasar una ley que para mí era menos buena que la que ellos presentaron, pero en aras de respetar el proceso democrático. Por eso que a mí siempre me pareció muy injusto cuando lo llamaron dictador en ese momento, porque dije, ellos tenían una mejor propuesta que al final no la pasaron en aras del diálogo y el ser democrático. Yo creo que su mayor problema son sus cómo habla y cómo sus maneras. Él suena mucho más autoritario de lo que realmente su gestión es. Pero sí le ha costado. Yo creo que tal vez ha hecho situaciones políticamente más complicadas exactamente por eso. Yo le aplaudo sus intentos también de ser responsables con el déficit. Yo creo que él puso en el Ministerio de Economía y Finanzas a la persona que si yo hubiese tenido la elección de ser presidente, es la persona... Habían dos economistas que yo hubiese llamado. Uno hubiese sido definitivamente Felipe Chapman. Y eso me habla que está tratando de hacer una gestión responsable en el tema de las finanzas. Algo que yo creo que en el país no había en hace mucho tiempo.
Yo creo que ha tenido también grandes equivocaciones, que para mí eran equivocaciones que todo el mundo se puede equivocar, pero yo creo que estas fueron forzadas. Yo creo que para mí la elección del procurador fue una equivocación muy importante en aras de lo que estábamos hablando de la institucionalidad del país. Nada que ver con la preparación del señor, ni la capacidad del señor, ni la honestidad del señor, pero tener a alguien que había trabajado tan cerca con el Ejecutivo como procurador, para mí en temas de institucionalidad y separación de poderes no era un buen mensaje. Yo creo que los nombramientos mucho del servicio exterior en un momento tan delicado no fueron los más, en muchos casos. Mira que voy a sacar ahí al embajador en Washington, que sí era una persona con experiencia, pero en muchos otros casos, en un momento que yo pensaba que teníamos que tomar en serio el servicio exterior panameño, cosa que no había hecho ningún gobierno, no solamente él, sino ningún gobierno, era el momento para tomarlo un poco más en serio. ¿Ya conociste al de tu ciudad? El de mi ciudad, no lo he conocido. O sea, sé quién es, pero... ¿Cómo sabes quién es? Sí, pero no he tenido... Hace fue un chiste. Señor embajador, cónsul. No lo conozco. Me dijeron que tal vez un día de Cancillería me dijeron tal vez para entrevistarlo, pero no le he tenido la oportunidad de conocerlo. Pero bueno, yo no solamente es él, sino hay un grupo de personas que yo creo que no eran las personas tal vez más apropiadas. Pero esas son las cosas que puedo decir que tal vez no me han parecido. ¿Y del alcalde? A ver, el alcalde... Yo no he visto nada suficiente. El señor es un genio de las redes sociales, sin duda. Pero ya puntualmente de la gestión del señor no puedo decir que he visto cosas de peso. Creo que es excelente haciendo redes sociales. Me parece que es un comunicador increíble. Yo creo que eso lo va a ayudar mucho y probablemente tenga una larga carrera política por eso. Pero en cosas de gestión... realmente no puedo hablar mucho de... ¿Qué tú vaticinas? O no que vaticinas. Me arranqué mal esa pregunta. No es que vaticinas. ¿Qué tú crees que el pueblo va a querer en base a lo que está pasando ahora? O sea, ¿cuál tú crees que sea el estereotipo de persona o qué tiene que tener lo que tú consideras que es un candidato correcto para ser un futuro presidente o un político? Yo creo que mucho va a depender de cómo termina esta gestión. Porque hay cosas que yo todavía creo que el país que nosotros estamos viendo ahora puede cambiar mucho en 5 años. Yo creo que el país sí tiene una oportunidad en este momento. Mira, estamos en los reflectores del mundo. Yo creo que con todas las cosas malas que nos ha traído ese reflector, ser el reflector del mundo, también nos trae cosas, nos puede traer oportunidades buenas. Yo creo que ya con el tema de la Caja del Seguro Social resuelto, con poner en serio a trabajar el tema logístico en Panamá, y si empieza el proyecto de Río Indio, nosotros vamos a poder entrar otra vez en un boom de crecimiento, si las cosas se hacen bien y si el país lo aprovecha. Un país elige muy distinto en momentos de boom económico a un momento de... Sí, de caos total. No solamente caos total, pero de crecimiento económico, ¿no? Si nosotros seguimos por el mismo camino, en el que yo creo que no hay una o dos, yo creo que o empeoramos o mejoramos. Yo espero que sea para mejor y yo veo, si empeoramos, yo sí vaticino que vamos a terminar eligiendo un candidato como un populista de alguna clase que venga a acabar y a romper con el sistema. ¿Tú crees que por eso sea que... ¿Tú crees que por eso que tú acabas de decir es que hay tantos candidatos, futuros candidatos, supuestos candidatos, que son una oposición constante porque quieren ocupar el primer lugar de referente como oposición? O sea, yo siento... Es complicado. Yo siento que en Panamá no hay oposición todavía. En Panamá en Panamá lo que no hay es una figura, un líder. Yo creo que lo hablé hace poco y en Panamá lo que hace falta mucho es una oposición responsable. Ser oposición es oponerse por oponerse y mucho menos en temas que son de larga duración para el país. Yo creo que eso lo vamos a ver un poco. Nosotros estamos como en una disyuntiva. O nosotros empeoramos económicamente. Claro. Y ahí depende mucho nuestra capacidad de generar empleo. Ahora, también yo creo que estamos en la tabla en un momento que podemos regresar a un boom de crecimiento.
El perfil del candidato va a ser muy distinto dependiendo de cómo se desarrolle la economía. Y a lo que me refiero a la economía no es solamente el crecimiento económico, sino la repartición y la generación de empleo. Dependiendo de qué pase, yo creo que vamos a tener una figura hiper disruptiva, o sea, alguien que va a canalizar un voto protesta. Y ojo, yo creo que esta elección, cuando uno ve una de las encuestas que vimos, una de las cosas que a mí más me sorprendió es que el actual presidente canalizó el voto protesta, que era el voto protesta fue el voto de Ricardo Martinelli. Yo pensaba que ese voto solamente lo iba a canalizar Ricardo Lombana, y eso no fue el caso. Ahora, otra cosa hubiese pasado si Vamos hubiese apoyado a Lombana, pero al final los dos candidatos que quedaron arriba fueron los candidatos del voto del hartazgo, el voto protesta. Dependiendo de qué pasa aquí a 5 años, o vamos a enfrentarnos a otra elección de voto protesta, o vamos a elegir a un político tal vez más de, entre comillas, establishment o de la empresa privada, que no se vea como una figura hiper disruptiva del caos. Sino, yo sí creo que si la situación económica no mejora, yo creo que eso es lo que claro, vamos a tener. Como uno representa más la continuidad del progreso que estamos teniendo en el momento. Exacto. Claro, muy a los Estados Unidos. Sí, pero como digo, todo depende. Si hay progreso, hay crecimiento económico, se vuelve a reactivar la economía. Bueno, la economía no está muerta, al revés. Pero si se empieza a generar empleo y empezamos en una senda de crecimiento, nuestro perfil del próximo presidente va a ser una cosa. Cristi, una pregunta más, ya que esto va a ser como el podcast más de la temporada. Y bueno, obviamente vas a tener que volver y toda la vaina entera, es un tema aparte. Háblame del papel, un poquito del papel del periodismo en Panamá. ¿Cómo lo ves? ¿Sientes que ha cambiado, que no ha cambiado? Bla, bla, bla. Yo creo que el periodismo en Panamá tiene peor reputación de lo que realmente es, mira. O sea, ojo, a nivel mundial hay un desgaste, así como hay un desgaste de los políticos, hay un desgaste de los medios de comunicación en el país. Yo creo que hay medios en el país y periodistas en el país que hacen un trabajo importante. También hay activistas mediáticos dentro del establishment mediático del país, de todos los lados. Pero yo, o sea, cuando yo veo la gente que trabaja y, por ejemplo, yo todavía veo el periodismo que se trata de hacer en la prensa cada vez más difícil. Y veo como una nueva generación que ha ido saliendo. Yo creo que al periodismo en Panamá tal vez le hace falta un relevo generacional. Claro. Periodismo. A mí me gustaría, si yo también tuviera una varita mágica, me gustaría que tuviéramos tal vez un enfoque más internacional, porque yo creo que hay muchas lecciones internacionales que aprender a nivel nacional, y nuestras noticias y nuestro medio está muy enfocado solamente en lo local, y a veces no nos damos cuenta que Panamá es parte de una historia que se está construyendo en un mundo globalizado más amplio. Pero yo creo que el periodismo en Panamá ha logrado sobrevivir todo este tema que fue muy disruptivo para la gente que hacía periodismo antes que las redes sociales. Yo creo que ha ido sobreviviendo, y yo creo que al final tiene peor fama de lo que realmente tiene, porque yo creo que en Panamá se hace más periodismo objetivo de lo que la gente a veces le da crédito. Esa es la única respuesta que puedo poner en, ¿cómo se llama? En la duda tuya, porque eres parte de ese... No, pero sí, definitivamente yo pienso que también es como en Panamá, tan pequeño, cualquier persona que dice algo que no te guste, ya tú inmediatamente lo descalificas. Sí. O sea, aquí en Panamá no se argumenta. En Panamá no se argumenta, por ejemplo, y no solamente por mí, sino lo veo por mucha gente que yo genuinamente respeto en el medio. La gente que me ha tocado trabajar, y he visto el trabajo que se hace. Y a veces todo el mundo, siempre tú eres vendido cuando lo que el medio reporta cuando a ti no te gusta. O sea, yo te puedo decir, y no solamente por mí, o sea, pero dependiendo de dónde tú caes, sí, te atacan de una manera que es difícil, no de manejarlo, pero sí te das cuenta que la gente no quiere escuchar algo con lo que no está de acuerdo. No solamente que no lo quiere escuchar, es que no quiere ni pensar por qué se está diciendo de esa manera. Y yo creo que en las últimas crisis que han pasado lo vimos mucho. A mí me tocó también una época donde sí es verdad que hacer periodismo no era tan sencillo, que fue cuando yo empecé, donde había más ataques, yo creo que del poder político. Ahora yo creo que han habido más ataques de otros movimientos hacia los periodistas. Y al final el trabajo se hace.
y no es perfecto, pero el trabajo al final de los medios de comunicación, de periodistas que tienen mucho tiempo haciéndolo, se hace. Te hago una pregunta, dos preguntas finales. A ver. Uno es, ¿cuáles son tus metas a corto y mediano plazo? Bueno, mi meta a súper cortísimo plazo es que ya yo estoy por terminar el doctorado. O sea que, ¿Es cuándo? en teoría, debo poder ya presentar la tesis en enero. Ok, ya falta nada. Falta nada, o sea, en enero, finales de enero, y poder hacer lo que llaman el VIVA, que es el examen final, para abril. Entonces, esa es mi prioridad en este momento. Empiezan las clases ahora en septiembre, de vuelta, o sea, que regresan mis estudiantes. Entonces, esa es la otra cosa que me tiene feliz. A mí me encanta cuando empieza la época de clase, pero bueno, mi prioridad ahorita mismo es terminar mi tesis y poder finalmente publicar mi artículo de investigación que ha tomado casi 3 años. Qué locura. Y yo sé, es una locura. Para alguien que viene del periodismo, esta idea de que escribir y presentar un artículo te toma 3 años es como loco, pero bueno, ha sido toda una experiencia. O sea, esas son mis 2 metas así a corto plazo. A mediano plazo, a mí me gustaría seguir enseñando. Entonces, probablemente me quede por lo menos con una de mis clases. Creo que ya está medio hablado después que termine el doctorado. Y sí, no puedo ver mucho más allá de en este momento de enero de mi vida. Sí, claro, no, definitivamente. Mira, haz tu cámara, dale un mensaje al país y con eso concluimos este episodio. Muchas gracias por escucharme. Espero que algo de esto les sirva relevante y acordémonos que al final, como país, hemos construido mucho más y deberíamos darnos el mérito y no solamente atacarnos a nosotros mismos tanto.